Buenos días a todos. El día de hoy en la asignatura de Higiene Laboral, hoy 15 de agosto, vamos a presentar la clase número 12 del Pensum y es el tema de planificación e información sanitaria. Esto es uno de los temas muy importantes a la hora que ustedes van a ejecutar trabajos administrativos, porque el médico, acuérdense que tiene función asistencial meramente, tiene función docente, tiene función administrativa y tiene función de prevención. Entonces todos nosotros en algún momento determinado vamos a participar en una de estas funciones de la medicina en diferentes puestos de trabajo, y vamos a tener que planificar, vamos a tener que organizar, vamos a tener que evaluar, porque en determinados momentos, como por ejemplo en el servicio social, podemos llegar a un puesto de salud, a un centro de salud asignados en donde el médico somos nosotros, pero además de la función asistencial que nosotros tenemos que ejercer, vamos a tener que ejercer función de planificación de los recursos humanos, planificación de los recursos materiales. Vamos a tener que hacer un diagnóstico comunitario, o sea, nosotros nos ubican en una región y en una comarca donde vamos a tener un territorio definido, vamos a tener que cumplir con jornadas de vacunación, con metas, vamos a necesitar saber cuál es nuestra población, hay que hacer un diagnóstico comunitario, saber cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y llevar a cabo todas las intervenciones para llevar a cabo las transformaciones en pro de la salud, promoción de la salud. Entonces nosotros tenemos como médicos no solamente la función y la tarea de tratar signos y síntomas, mandar exámenes complementarios, establecer diagnóstico y un tratamiento, sino que además tenemos que hacer función de planificación, de observar la distribución y la frecuencia de las enfermedades en determinadas regiones, en determinados lugares, y trabajar en base a las variables de la epidemiología también, que son personas, espacio y tiempo. Vamos a ver entonces, ya vamos a entrar de lleno con lo que es la planificación sanitaria. Se dice que es el proceso que determina cómo llegar a un objetivo ya formulado, y la podemos diferenciar, esta planificación sanitaria, en lo que es la planificación meramente y en la programación. Hay diferencias, muchachos, entre lo que es la planificación y lo que es la programación. Incluso no es lo mismo organizar que planificar. Por eso es importante que lo tengan muy en cuenta. La planificación es la actuación imprescindible en cualquier acción profesional, en cualquiera. Por eso yo les digo que ser médico no solamente es, o se limita, o el alcance es tratar las enfermedades, sino más allá. Entonces es la actuación imprescindible en cualquier acción profesional, y la programación son las metas más concretas sobre los aspectos más específicos, tiempo y población específica, que es lo que yo les mencionaba. Entonces la planificación versus la programación. Se puede decir que la programación es la planificación detallada del proyecto. Eso es la programación, algo más detallado, objetivos ya más específicos. Y la planificación son los objetivos que nosotros queremos alcanzar con un tiempo un poquito más largo. La planificación es gestión a largo plazo. La planificación es la gestión a largo plazo, es lo que le vengo a decir. Y la programación es la gestión a corto plazo. En otras palabras, aquí tenemos otra vez más conceptos de lo que es la planificación. La planificación es la sucesión de tareas para alcanzar un objetivo a largo plazo, y la programación es la sucesión de tareas a realizar en un tiempo más corto. Control es verificar lo que se hizo. Nosotros siempre, muchachos, tenemos que estar controlando lo que planificamos. Lo que no se planifica no se puede ejecutar, y siempre hay que estar controlando que las tareas se estén llevando a cabo, ya, porque de lo contrario nuestro personal a cargo no va a hacer las tareas si uno los está controlando. Lamentablemente así es en todos los ámbitos profesionales. La planificación, entonces, decimos que es un proceso continuo de previsión de recursos y de servicios necesarios para conseguir los objetivos determinados según un orden de prioridad, permitiendo elegir las soluciones óptimas entre muchas alternativas. Hay tantas soluciones para resolver un problema, pero nosotros tenemos que saber cuáles son las más viables, cuáles son las más factibles,
para actuar en base a prioridades. Esta elección considera el contexto de dificultades internas y externas conocidas actualmente como previsibles. Las dificultades internas son las que están ocurriendo a nivel de nuestra organización, de nuestro centro de salud, de nuestro puesto de salud, y las externas es el contexto que está ocurriendo en la comunidad, qué es lo que pasa en esa comunidad, cómo es el comportamiento de las personas. Hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucha violencia a nivel social, ¿ya? Y esto nos va a conllevar a determinados resultados que van a repercutir también en nuestro trabajo. Se caracteriza la planificación por elementos como el sentido prospectivo. Nosotros planificamos cosas que queremos alcanzar, por eso vamos a planificar cosas en sentido prospectivo, con visión de futuro. Se trata de un proceso complejo donde intervienen muchos autores, tiene un carácter continuo y dinámico, es bien cambiante, con fines definidos previamente, y el fin último es la acción a tomar para llevar a cabo las transformaciones que queremos nosotros ejercer en nuestra comunidad, en nuestro puesto de salud. Proceso multidisciplinario porque intervienen muchos recursos, no solamente médicos, también hay enfermeras y colaboradores voluntarios, ¿ya? Etcétera, etcétera, condicionado por el entorno sociopolítico, ¿ya? El entorno sociopolítico es todo el medio externo que nos rodea. Los principios de la planificación sanitaria son 6, y esto es importante que ustedes lo manejen a nivel de higiene laboral. Todo esto es aplicable a toda empresa, dijimos, y todo esto es aplicable también a nivel de la medicina comunitaria y también a la medicina del trabajo, porque esta asignatura es de higiene laboral. Todo esto, este macro de conocimiento lo vamos a nosotros delimitar hacia la medicina laboral. Entonces vamos a hablar de los principios de la planificación sanitaria. Uno de los principios es la flexibilidad. La flexibilidad en entornos socioculturales y tecnológicos cambiantes constantemente. Es decir, que es flexible, ¿por qué? Porque todo la situación externa, el ambiente sociopolítico, sociocultural y tecnológico va cambiando, y eso no tenemos que ir tan largo para conocerlo. Como en este momento ya estamos dando estas clases a través de videoconferencias, como ya la medicina la podemos nosotros recibir bajo videoconferencia sin perder de vista también que la medicina se ejerce a la par del paciente y para tener un buen ejercicio de la semiología. La globalidad. ¿Qué significa esto de globalidad? La globalidad es la situación de que ningún país puede vivir al margen de las demás. Se ve al mundo como un todo, donde ninguna sociedad puede medirse de forma autónoma y separada, ya que todos compartimos algo en común. En este caso, sí, no podemos funcionar nosotros como una isla. Ya tenemos que tomar en cuenta de que hay aspectos cambiantes en el mundo. Tenemos que tomar en cuenta que hay nuevas enfermedades que nos están atacando, que hay nuevos tipos de exámenes que hay que tomarlos en cuenta a la hora de complementar un diagnóstico. Por eso esto de la planificación sanitaria tenemos que tomar en cuenta que ajustarnos al principio de la globalidad. El realismo, que es otro de los principios, que se refiere a analizar con sentido común las posibilidades de actuación y margen de la investigación. Con sentido común las cosas las tenemos que hacer de forma aterrizada, no podemos estar soñando, porque eso nos hace perder. No estamos para estar perdiendo recursos financieros, recursos materiales, recursos naturales. Tenemos que actuar con los pies sobre la tierra para ver si las cosas que nosotros nos vamos a proyectar, o que si los cambios que vamos a hacer en nuestro entorno, en la comunidad, que es donde vamos a tener el puesto de salud, si eso es viable, si no está fuera de nuestro alcance, porque si no, no estaríamos dando resultados eficientes. 4. La participación. Está relacionado con proyectos de planificación que fomenten la participación, valga la redundancia, del mayor número de áreas y agentes implicados en el resultado efectivo. Entonces tiene que ser participativa esto de la planificación. No me puedo yo sentar en un escritorio. Bueno, yo me puedo sentar en mi escritorio a planificar, pero yo no puedo ponerme solo a mí como participante de todas las actividades y tareas de lo que me estoy proyectando. Tengo que involucrar a todos los autores que pueden llevar a cabo alcanzar el resultado que me estoy planificando. La formalización es toda actividad tiene relación de que todas estas actividades que yo estoy
documentando tienen que ser escritas, ¿ya? Tienen que servir como medio informativo. Todo tiene que ser documentado, nada puede quedar en el aire, porque de lo contrario no se va a ejecutar. Tiene que ser documentado, tiene que ser aprobado, ¿ya? Tiene que ser implementado, es decir, que se lleve a cabo ya en la práctica. Tiene que ser monitorizado y tiene que ser evaluado. La operatividad tiene relación con el hecho de construir instrumentos de gestión y de cambio. ¿Cuáles son esos instrumentos de gestión y de cambio? Los instrumentos son las formas en que nosotros vamos a medir que se estén cumpliendo las actividades y las tareas. Una forma de medición, ¿a través de qué instrumento? Bueno, puede ser un instrumento de monitoreo de los expedientes, puede ser un instrumento de monitoreo del tiempo de espera de los pacientes para que sean atendidos desde que ellos llegan a la admisión hasta que el médico los valora, le da su tratamiento, y el tiempo que ellos están en la farmacia hasta la salida del establecimiento. Nosotros estamos haciendo esos instrumentos para medir la calidad que estamos ofreciendo nosotros como servicio de salud a nuestros usuarios. Es decir, que tenemos que crear los instrumentos de calidad, en otras palabras, la forma en que nosotros vamos a medir. Los tipos de planificación sanitaria pueden ser dos, según el ámbito y duración, y según el ámbito de aplicación. Según el ámbito de aplicación, esta puede ser estatal, autónoma o a nivel local. Y según el ámbito de duración, esta puede ser estratégica, táctica y operativa. Ahorita nos vamos a enfocar en el tipo de planificación estratégica, táctica y operativa, que es con la que nosotros vamos a trabajar cuando nosotros lleguemos a tener un puesto en donde tengamos que administrar un centro de salud, un puesto de salud, un hospital, ¿ya? O un programa de salud, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que este tipo de planificación sanitaria. Aquí tenemos entonces, según el ámbito de duración, vamos a decir que existen objetivos estratégicos, que los objetivos estratégicos son los que están diseñados para verse a largo plazo, ¿ya? Tienen que ver con la visión de una institución. La parte de los objetivos tácticos tienen que ver con objetivos trazados a cumplirse a mediano plazo, y los objetivos operativos están relacionados con ver que se cumplen estos objetivos a corto plazo. Ya existen diferencias entonces en cuanto a la duración. Yo voy a ver los resultados. Mi sueño es llegar a ser médico, ¿ya? Pero si estoy en segundo año de medicina, es un objetivo estratégico. Voy a llegar a ser médico general, voy a llegar a ser médico especialista y voy a llegar a ser subespecialista. Es decir, si yo quiero ser pediatra, y además una vez que yo saque la especialidad de pediatría, pues quiero ser neonatólogo, es un objetivo estratégico que va a ser a largo plazo. Un objetivo táctico que es a mediano plazo es el hecho de ser médico general, porque si estoy en segundo año de medicina, ya voy a terminar el ciclo básico y solo me quedan 2 años. Un objetivo a mediano plazo, ahí nomás si hago mi internado y me saco mi tesis y me vuelvo médico general. Pero si yo quiero terminar el ciclo básico, es decir, los 3 años de la carrera de medicina, es un objetivo operativo que va a ser a corto plazo, porque ya si ya estoy en segundo año, el próximo año ya lo logro. Eso quiero que ustedes estén claros. Ahora vamos a ver las etapas del proceso de planificación. Diversas etapas en el proceso de planificación, en las cuales se entremezclan habitualmente debido a que este proceso es dinámico y sufre adaptaciones. Las etapas del proceso de planificación. Dentro de estas etapas vamos a ver que la primera etapa es el análisis de la situación. En este momento, ¿cómo está nuestra situación? Si yo estoy en un centro de salud, en un determinado departamento, en una determinada comarca, ¿cómo está mi situación de salud en este momento? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? ¿Por qué estas enfermedades están altas? ¿Ya? Por ejemplo, si existe mucha violencia intrafamiliar, esto se puede deber, habría que ver el nivel educativo de las personas, si no existen programas de promoción
de la salud, de promoción de la integridad física, de promoción de los valores y principios de la familia. Entonces, esto tiene que ver con el análisis de la situación en la que estoy viviendo. 2 es la identificación del problema y establecer las prioridades. De todos los problemas que existen en mi comunidad en este momento, ¿cuál es el problema principal? Problemas hay un montón, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ver cuáles son los problemas que nos están achacando en este momento. Tenemos que actuar en base a prioridades. Entonces ese es el segundo punto. La tercera etapa es la fijación de los fines. ¿Qué significa esto de la fijación? ¿Qué significa esto de la fijación de los fines? Esto es establecer cuáles son los objetivos a los que yo quiero llegar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar de mi entorno? ¿Ya? Entonces tengo que establecer los objetivos del alcance de las transformaciones que yo tengo que hacer. Entonces yo me tengo que fijar objetivos, porque si yo quiero realizar una transformación, tengo que delimitar hasta dónde yo voy a cambiar, porque yo no lo puedo cambiar todo, ¿ya? Tengo que delimitar hasta dónde quiero llevar yo el cambio y no hacer las cosas a la carrera sin planificar. Por eso este es el objetivo de la planificación sanitaria. La cuarta etapa es la formulación de los objetivos generales y específicos, ¿ya? Los fines son algo más general que la delimitación de los objetivos generales y específicos. Es por eso que la cuarta etapa es en la que ya se formula. Es por eso es que esta es la cuarta etapa en la que ya se formulan o se delimitan los objetivos. De ahí tenemos que la última etapa es la determinación de las actividades y recursos. Para llevar a cabo estos fines, ¿cuáles son las actividades que yo tengo que llevar a cabo? ¿Ya? Que son las cosas más concretas que yo tengo que hacer. Ya esta parte de la determinación de las actividades, son las cosas concretas que yo tengo que hacer. Entonces aquí podemos ver que todavía sigue. 5, la 6 es la previsión. La previsión es lo que yo me voy a anticipar. Por ejemplo, yo necesito para disminuir la violencia intrafamiliar, necesito para esto, bueno, un médico, porque estoy en un nivel donde se brinda atención sanitaria, necesito una psicóloga, necesito una trabajadora social que haga las visitas domiciliares para ver cómo está el entorno familiar, ¿ya? Entonces yo me estoy previendo o anticipando. 7, la fijación de los objetivos operativos. Los objetivos operativos son las actividades más definidas, que es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar trabajos de campo por parte de la trabajadora social a las casas o que me van a cumplir con las actividades de las visitas domiciliares para ver cómo está el entorno familiar. 8, la puesta en marcha, es decir, la ejecución. Ahora sí, vámonos, salgamos, tal día tengo salida a las 9 de la mañana a hacer el trabajo de campo. Y después la evaluación. La evaluación es importante para determinar si los objetivos que yo me tracé se cumplieron y en qué porcentaje, o si me quedé chingo, no conseguí lo que me propuse. Esto se traduce en que mi planificación entonces fue eficaz, eficiente y si tuvo efectividad. Todo lo contrario va a ser todo lo contrario de lo que es eficiencia, de la eficacia y de la efectividad. Todo lo contrario se va a cumplir si yo mido el fin de la intervención y no me cumple con los objetivos deseados. El análisis de la situación es la caracterización del contexto donde se lleva a cabo el proceso de planificación. Identifica las necesidades de salud de la población y los recursos disponibles. ¿Ya? Entonces, es el primer eslabón que nosotros habíamos nombrado, el análisis de la situación actual. Tiene en cuenta 3 elementos: los resultados y objetivos a conseguir, las actividades y recursos a emplear, la población a la cual va destinada. ¿A quién va destinada la intervención para disminuir la violencia intrafamiliar? Bueno, a las familias de determinada comarca. Tiene que responder a lo siguiente: el estado de salud de la población,
los factores determinantes del estado de salud, qué se ha hecho hasta ahora, qué más se puede hacer, las acciones que se van a desarrollar para evaluar el efecto de las actividades a realizar. Los objetivos de la planificación es el reconocimiento, reconocer el ámbito sociodemográfico y de salud de un territorio definido, ¿ya? Cuáles son los grupos etarios, a qué se dedica la población, cuántas mujeres, cuántos varones, identificar las principales necesidades de salud de una población concreta, cuáles son las necesidades de salud de una población en concreto. Por ejemplo, hay zonas en que hay más dengue que en otras, o hay zonas donde hay más malaria que en otras, como en el Caribe, hay más malaria todo el tiempo, está la malaria ahí afectando a esas regiones. Servir de base para la priorización de los problemas de salud, facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de los programas de salud comunitaria. Las funciones. Uno va a ser la de contextualizar los problemas de salud en una comunidad determinada, analizar las necesidades y los problemas, identificar y activar los recursos potenciales. Los recursos potenciales son todos aquellos recursos que yo tengo que ocuparlos como una oportunidad para llevar a cabo el cumplimiento de mis intervenciones. Favorecer la participación de los diferentes actores implicados, adoptar la intervención a la realidad. Por eso les decía que tenemos que hacer las actividades de una forma aterrizada, facilitar la evaluación proporcionando información precisa y relevante, propiciar la integración de la intervención en la propia organización. Este señor, Bradshaw, clasifica las necesidades según las necesidades de normativa, expresada y comparativa. Los criterios que tienen estas etapas de planificación es la flexibilidad y valoración de la información más relevante de cada problema, la utilización a la hora de tomar decisiones en la que esta información es la que nos va a servir para llevar a cabo la toma de decisiones, el análisis de la relación entre el costo de la obtención de la información y la utilización de esta. La información más útil es aquella que sea adecuada y a corto plazo, la confidencialidad, la revisión bibliográfica y la orientación y asesoramiento por parte de los especialistas externos. Siempre nosotros podemos solicitar ayuda, por ejemplo, del CILAI, donde ellos tengan los especialistas que nos van a dar también, nos van a servir como apoyo, como equipo multidisciplinario para llevar a cabo la obtención de los resultados. Existen diferentes métodos para la obtención de información a través de los indicadores, a través del análisis de la situación mediante encuestas, a través de técnicas del consenso, a través de informadores claves de la comunidad y a través de técnicas del foro comunitario. Identificar los problemas y establecer las prioridades. Aquí se determina la prioridad de las necesidades o problemas, la sensibilidad ante un programa de actuación. La identificación de los problemas tiene como objetivo, valga la redundancia, la identificación de los problemas es analizar, combinar y preparar y presentar los datos, lo cual puede ser sentidos por la comunidad, los problemas, estamos hablando de los problemas reconocidos por el personal responsable de análisis de la situación, conocidos previamente por las instituciones y autoridades sanitarias. Toda la situación, toda la problemática es conocida por una comunidad y todos manejan el contexto en el que viven. Tenemos que ver la parte de la evaluación. Al final hay que evaluar si lo que nosotros hemos hecho se está cumpliendo. Se tienen en cuenta los factores condicionantes, las consecuencias para la salud y sociosanitarias y actitudes observadas en la población. La detección de los problemas se basa en los resultados que indican algunos indicadores de salud. Los indicadores, por ejemplo, los indicadores del área materno-infantil son importantísimos. Los indicadores del programa de crónico, que tienen que ver con las enfermedades crónicas de a todos aquellos pacientes que todos los meses necesitan llegar a los centros de salud o a las unidades de salud para retirar sus medicamentos que de forma permanente y continua se tienen que tomar. Todos los hipertensos, los diabéticos, los renales crónicos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los indicadores de salud mental, ese es un buen componente. Hay muchas personas actualmente de que se está viendo el Alzheimer, el deterioro del estado cognitivo muy frecuente. Ahorita ya la esperanza de vida pues está mejor que en otros tiempos, porque ya la curva de crecimiento poblacional pues ha aumentado a expensas de la disminución de la natalidad. Indicadores de atención a la salud del anciano. Ya existen instituciones prestadoras de servicios de salud del Seguro Social
que se dedican a la atención de los pensionados, los mayores de 60 años, y hay pensionados hasta de 90 años que llegan a nuestras unidades de salud para recibir atención, entre otros indicadores como los demográficos, los medioambientales y los socioeconómicos. El establecimiento de las prioridades determina la prioridad de las necesidades o problemas, también su sensibilidad ante un programa de actuación. Fijación de los fines. Establecer lo que se pretende conseguir. Esa es la fijación de los fines. Formulación de objetivos generales y específicos, ya todos sabemos qué es eso, ya lo hablamos. La determinación de las actividades de recursos es lo que es con lo que yo voy a contar, ya los recursos humanos que me van a llevar a cabo las actividades y tareas, y los recursos también materiales que voy a necesitar, la previsión de los recursos necesarios, la fijación de objetivos operativos, ya lo vimos, la puesta en marcha de todo lo que me estoy poniendo a planificar, los recursos necesarios, los recursos humanos, la organización de los recursos materiales y presupuestación. Mire, esto de organizar los recursos humanos, muchachos, esto es algo que no es fácil. A la hora de que yo estoy, por ejemplo, en el caso de los médicos, solamente organizar a los médicos en sus roles de turno lleva su proceso. Entonces necesito saber cuántos médicos tengo, cuántas claves de turno voy a hacer, cada cuántos días los voy a poner a hacer turnos, si los turnos van a ser de 24 horas, si los turnos van a ser quebrados de 7 a 4, de 5 a 7. Solamente ese juego de la organización de los roles de turno, miren, es bastante complejo. ¿Cuántos médicos voy a tener que mandar de vacaciones? Ese rol o ese turno que dejo libre porque el médico lo mandó de vacaciones, ¿quién me lo va a cubrir? Eso solamente con los médicos. También en la organización de los recursos de enfermería, en la organización de los recursos administrativos, el personal de admisión, el personal de informática, el personal de limpieza. Es un juego bastante complejo, que es por eso que tiene el sentido de dar esta clase, ya para saber que nosotros como médicos, como futuros profesionales de la salud, no solamente vamos a ejercer la medicina asistencial, sino que tenemos que cumplir con actividades administrativas, ¿ya? Es por eso que esta clase, si ahorita la ven un poquito ustedes compleja y tediosa, porque estoy priorizando la parte de la anatomía, de fisiología, etcétera, también tiene su importancia. Entonces hablamos de los recursos necesarios como los recursos humanos, organización de los recursos materiales también. Todos los recursos materiales es otro rollo en el buen nicaragüense hablando. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una distribución equitativa de mis computadoras, de mis impresoras, ¿ya? De mis equipos de rayos X, de mi portátil de rayos X, de mi electrocardiógrafo. ¿A quién se lo voy a dar? Se lo voy a dar a la emergencia, se lo voy a dar a la sala de operaciones, o se lo voy a dar a las salas de piso, o se lo voy a dar a los centros de salud. Entonces todo esto es importante que nosotros tengamos esa capacidad de resolución y de toma de decisiones para organizarnos, porque en determinado momento, como yo les digo, nadie queda exento de ejercer un trabajo administrativo. La evaluación es el análisis de los resultados del programa, ya lo he explicado anteriormente, según los criterios e indicadores definidos. ¿Cómo voy a decir que este programa o que esta intervención dio resultado de forma eficaz, eficiente y con una buena efectividad? Solamente si yo establecí buenos indicadores. Ya, yo no puedo decir que esto es malo si no lo planifiqué antes. Yo puedo decir que esta me salió bien o me salió malo si cumple con lo que yo me propuse. Hay un proceso de control en el cual se lleva a cabo la medición y la corrección de lo que está planificado, y se busca un estándar establecido por la dirección para asegurar un buen feedback de los consumidores. Nosotros tenemos que trabajar en base a estándares, muchachos. Los estándares, por ejemplo, de la normativa 004, que es la normativa del manejo del expediente clínico. ¿Ya? Nosotros tenemos que cumplir lo que dice la normativa 004, que es lo establecido por el expediente clínico. Entonces, en base de lo que ya está normado y lo que ya está establecido, así es que yo voy a evaluar. Si la normativa 004 dice que en la nota de evolución hay que hacer el SOAP, yo me imagino que ustedes ya saben qué es el SOAP. Yo comienzo mi nota de evolución de un paciente
que está hospitalizado o de un paciente que llega a la consulta externa poniendo el subjetivo, lo que él me dice. Ya, vengo doctor porque ando con dolor de garganta. En mi objetivo yo voy a poner orofaringe con amígdalas hiperémicas hipertróficas o con placas de Pugh. En mi avalúo yo voy a poner paciente con un proceso infeccioso bacteriano. ¿Ya? Y en mi plan yo voy a poner mi antibiótico. ¿Ya? Entonces, si yo en mi nota de evolución o en mi nota de valoración de la consulta externa yo no hago ese diagnóstico basado en el protocolo, en la normativa del 004, en donde dice que yo tengo que poner el SOAP, entonces estoy incumpliendo con ese estándar. Por lo tanto, la evaluación de mi nota está inhabilitada, es decir, no es una nota correcta. Por eso tenemos que basarnos en estándares para llevar a cabo la medición. Los problemas de la planificación, bueno, podemos tener que existe mala definición de los requerimientos. ¿Qué significa esto? Mala definición de lo que yo pedí, lo pedí mal, pedí de menos, pedí de más, expectativas irreales. Por eso les decía que tenemos que las actividades tienen que ser aterrizadas. Falta de presupuesto, planifiqué mal mi presupuesto, pedí de más o pedí de menos y no llegué ni a la mitad de lo que me planeé. Cronogramas excesivamente ajustados, es decir, no hay que toparse de actividades. Si yo puse que voy a hacer 5 monitoreos en el mes, tengo que cumplir esos 5 monitoreos, de lo contrario no estoy cumpliendo con mi indicador al final. Por eso tengo que ser objetivo a la hora de planificar. Yo no voy a poner que voy a hacer 5 monitoreos en el mes, un ejemplo de revisión de expediente, puedo poner que voy a hacer 2. Ya eso, por eso tenemos que planificar con anticipación de qué es lo que yo soy capaz de cumplir. Previsiones a muy largo plazo, falta de recursos humanos, falta de preparación, escasa implicación de políticos y directivos, que ellos no se mezclen, la resistencia al cambio, ay no, eso no es muy difícil, yo lo hago así, así me voy a quedar en nuestra zona de confort. Errores en el manejo de expectativas de profesionales y usuarios, duplicaciones y inhibiciones por escasa coordinación interinstitucional, influencias y presiones de colectivos, poca confianza en los procesos de planificación y escaso apoyo técnico. Tenemos que establecernos objetivos concretos. Aquí les tenía yo un ejemplo de un análisis de la situación en el caso de un brote de difteria en la localidad de Noruega, ya a 40 minutos de hoy. Cómo se llevó a cabo la planificación, el establecimiento de prioridades, ya cómo se fijaron los objetivos, el establecimiento de los recursos para la realización de las actividades. ¿Ya? Entonces, muchachos, hasta el momento hemos concluido la clase. Cerramos con una clase, muchachos, que es muy importante que ustedes la lean con detenimiento, que la analicen, porque de esto, muchachos, nadie queda exento en esto del ejercicio de la medicina, como les digo. En algún momento ustedes van a dejar de dar medicina asistencial porque la organización va a requerir de ustedes de unas actividades de administración en salud, de planificadores, y se van a acordar pues de esta clase, y hay que después desempolvar los archivos de la USB para que puedan tener un orden lógico de lo que uno tiene que realizar. Cuando a mí me